en este tiempo tan especial. Dios les bendice en esta noche y damos gracias al Señor por estar juntos y poder compartir su palabra, poder reflexionar en esto que el Señor nos ha dejado, que es su bendita palabra. Y hoy estamos iniciando una nueva serie. Estamos como Netflix, ¿verdad? Estamos con la nueva temporada. Empezamos la nueva temporada que se titula De la muerte a la esperanza. Acabamos de pasar por la muerte de Cristo, pero vamos camino a esa esperanza que Él dejó antes de irse. Que Él dijo que vendría el Consolador, que traería una nueva esperanza para nosotros. Y en camino a eso es que vamos a meditar, porque estamos viendo diferentes cosas que sucedieron, hechos que sucedieron en medio de esa muerte que parecía desesperanzadora para todos y lo que viene por delante. Vamos a estar viendo en la noche de hoy Lucas capítulo 24. Vamos a reflexionar sobre este Evangelio de Lucas, capítulo 24, del 13 al 32, y lo vamos a ir leyendo a medida que vamos avanzando con la predicación. Vamos a ir viendo los diferentes puntos que nos presenta el pasaje. El tema de hoy se llama Reencuentro Inesperado. Reencuentro inesperado. Es otro de los encuentros. Esta mañana veíamos cómo María se logra encontrar con Jesús, cómo María es sorprendida por este Jesús, que ella estaba pensando que ya estaba muerto y solo quería su cuerpo. Ahora vamos a ver otros personajes que también tuvieron ese reencuentro especial. No sé si escucharon la expresión un paso a la vez. ¿Vieron cuando dicen voy a hacer este proyecto, pero un paso a la vez? Hay algo que tengo que hacer para conseguirlo. Bueno, así se inició el triste regreso de estos dos personajes desde Jerusalén hasta Emaús. Eran 12 kilómetros que tenían que caminar y ahí empezaron un paso a la vez, comenzando el viaje que calculaban que llegaría a su final en el atardecer, ya casi anocheciendo. El viaje era muy pesado emocionalmente porque estas personas que habían sido seguidoras de Jesús, habían estado entre los discípulos, que habían estado viendo a Jesús de cerca, estaban mal, estaban apenados, estaban cargados, estaban llevando una carga emocional muy grande. Por eso decimos que era un viaje con una carga emocional que les hacía más largo y pesado este camino. Salieron de la ciudad santa y descendieron por el oeste, justamente por las colinas de Judea, bajo un sol que no terminaba de brillar. Así suele pasar en Tierra Santa, y creo que acá también, ¿verdad? Me parecía semejante, ese sol que parece que nunca termina de dar ese calor fuerte, ¿no? Y uno quiere escaparse por la sombrita, pero siente el calor abrasador. Y allí iban ellos en este camino. Llevaban ya unas horas que iban caminando y se preguntaban el uno al otro qué tipo de vida llevarían ahora que Jesús no estaba. ¿Qué iban a hacer? Jesús había muerto. Todo lo que pensamos, todo lo que vimos, Él ya no está. ¿Qué harían con este Jesús que fue muerto y sepultado? Atrás quedaron los días con el Maestro, donde disfrutaban de su compañía, de chistes, de sus enseñanzas, de sus regaños, donde veían los diferentes milagros que Él hacía y cómo las personas transformaban sus vidas al encontrarse con Jesús, al tener la sanidad de parte de Jesús. Atrás quedaba la gran Jerusalén, la casa de David, quedaba lejos, lugar donde había sido testimonio de tantos hechos que ellos habían vivido. Lo peor es que jamás volverían a ver al Maestro. Esto era en sus pensamientos. Iban caminando, yo me los imagino, cansados, como ya que la vida les pesaba. ¿Qué vamos a hacer ahora? Encima el Maestro murió, ya no está entre nosotros. Qué difícil es
No sé si les ha pasado cuando ustedes están en contacto con alguien muy cerca y de golpe esa persona muere y uno como que le cuesta, ¿verdad?, pensar cómo es que ya no está más, cómo es que una persona tan activa, tan llena de vida y de golpe no está, no lo pudo hacer recapacitar, no lo pudo hacer revivir, ya no está. Todos los planes que tenía y aún si teníamos planes juntos, ya esa persona no está. Allí estaban los discípulos con este pensamiento. Ya no está el maestro, todo había terminado y regresaban a casa. Iban tan compenetrados en lo sucesivo que los padecimientos de Jesús todavía estaban en su mente y guardaban esos terribles momentos que vieron cuando el Señor era azotado, era llevado con la cruz, algo que ellos no podían hacer nada, pero ver a su maestro que había dado tanto amor, viendo padecer y sufrir, y esas imágenes estaban en su cabeza. En un momento dice que alguien se colocó al lado de ellos en el camino. Y dice así, capítulo 24, desde el versículo 13, dice así hasta el 16. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Entre el sol que les daba de frente, el cansancio que llevaban y las emociones, se les acerca alguien y no llegan a reconocerlo. En el momento que se acerca esta persona es un completo desconocido. Entonces decimos, lo primero que ven es un completo desconocido. Recordemos que por la celebración de la Pascua, muchos habían venido a Jerusalén. Muchos habían venido de los alrededores, hasta 40 kilómetros alrededor de Jerusalén, y también algunos de otros países habían venido justamente por esta gran celebración. Por eso, cuando este hombre se acercó, le tratan de forastero, alguien que no era del lugar, alguien que no conocían, alguien que iba de regreso, igual que ellos, por el mismo camino. Seguramente venían preguntándose qué harían de ahora en más. ¿Seguirían esperando un Mesías? Entonces este no era el Mesías, hay que esperar otro Mesías. Este sería Elías, el que viene antes del Mesías. ¿Qué vendrá? Iban recordando experiencias que vivieron con el mismo Jesús. Pero dice que este forastero se les acercó y les preguntó por lo que venían hablando. Y dice en el versículo 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? El forastero se acercó como ignorando todo lo sucedido, como que él no sabía lo que estaba pasando, él ignoraba todo lo sucedido. Entonces en el verso 18 dice, esperen que se me perdió, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿En qué planeta vives?, le habrán preguntado, ¿verdad? ¿De qué planeta vives? ¿En dónde vives? ¿En una burbuja que no te das cuenta de lo que sucedió? Era noticia de todo lo que había sucedido en Jerusalén. Entonces, este hombre, ¿cómo no sabía lo sucedido? Lo llaman forastero, o sea, alguien que no era del lugar, alguien extranjero, extraño a ellos. Cleofas, que es el que le responde, parece estar un poco molesto. Molesto porque esta persona primero se mete en la conversación de ellos, los interrumpe y encima ni idea de lo sucedido. O sea, ni siquiera puede entrar a conversar porque está perdido. Él no sabe lo que sucedió, según Cleofas, ¿verdad? Ninguno de los dos hombres pudo reconocer a Jesús. Ninguno se dio cuenta de quién era este forastero que se estaba acercando a ellos. ¿Qué sucedía? Ellos habían convivido con Jesús. ¿Por qué no le reconocían? Quizás puede ser eso, el sol, el que venían cansados, el que no le pusieron atención como era. ¿Qué sería? ¿No le llamó la atención su voz,
¿No se tomaron el tiempo para ver a esta persona? ¿Qué nos hace pensar que nosotros reconoceríamos a Jesús? ¿Estamos seguros que también no lo ignoraríamos nosotros? ¿Será que lo ignoramos alguna vez? ¿Será que alguna vez cuando estamos en medio del camino, cuando venimos con alguna frustración, algo que no salió bien, algo cansados, apesadumbrados por todo lo que nos toca vivir, por las cosas que no suceden como queremos, olvidamos quién está a nuestro lado? Y lo desconocemos. Desconocemos a ese Jesús. Nosotros estamos en nuestras ocupaciones, días completos con actividades, con múltiples compromisos, cosas en que tenemos que pensar, planear, hacer. Vamos por los caminos de la vida quizás reflexionando sobre lo sucedido, pero no poniendo atención a lo que está a nuestro alrededor, sino pensando en lo que sucedió, cómo solucionarlo, pero no en lo que pasa cerca nuestro, en quién está alrededor nuestro, en quién depositamos nuestra vida. A veces nos encontramos viviendo una vida monótona sin percatarnos de que Jesús va a nuestro lado y que quiere hacer cosas asombrosas, que quiere estar con nosotros, que quiere meterse en nuestra vida, como este forastero en la conversación, quiere meterse, quiere ayudarlos, quiere llevarlos a recapacitar. Quiere reenfocarlos, pero ellos no se daban cuenta. ¿Cuántas veces vamos así por la vida? Olvidando quién es Jesús, olvidando lo que cantamos el domingo, que Jesucristo basta, que Él es todo para nosotros, que en Él confiamos, que Él es fiel. Olvidamos todo eso como que queda atrás y nos centramos en los problemas diarios. Pero Jesús es especialista en poner sentido a las cosas que no tienen sentido. Estos hombres estaban frustrados, desilusionados, prácticamente acabados, pero Jesús interviene en ese viaje y da sentido a ese viaje. Lo cambia por completo. Por eso el segundo punto les digo, resulta este desconocido, totalmente desconocido, ahora resulta en un gran amigo. Jesús se presenta como un hombre solitario que justamente hace conversación para disminuir lo pesado del viaje, como venía solo. Entonces entra como que quiere alivianar y quiere entrar en la conversación con ellos. Cleofas parece que de no muy buena gana le resume un poco lo sucedido. Entonces le contesta, vemos los versículos del 19 al 24, del capítulo 24, que dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Porque recuerdan que ellos dicen, no sabe lo que ha acontecido, o sea, es el único que no conoce lo que pasó, ¿en qué? ¿No viste los noticieros? ¿No estuviste allí en ese momento que todo el mundo estaba alborotado? No, entonces él le pregunta, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos de él, que él era el que había de redimir Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Tremendo, pero le resumió en un ratito todo lo sucedido. Incluso le dijeron que el cuerpo no estaba. Y fíjense, el cuerpo no estaba y ellos asumieron que, bueno, alguien se lo robó. Nunca se les ocurrió por la cabeza que esto que Jesús les había dicho de la resurrección iba a suceder. Ellos iban en su camino. Ya sigamos, vamos para adelante. Jesús comienza entonces a narrarles la historia y dice en el versículo 25, entonces él les dijo,
Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Jesús comienza a narrarles con paciencia todo lo que tenían que suceder. Es como que quiere enfocarlos otra vez, traerlos a la realidad, decirle, hey, como decíamos, ¿no? Cachetearlo, a ver si reaccionen. ¿No saben todo lo que sucedió? ¿No saben lo que dijeron los profetas? ¿Ustedes en qué planeta viven? ¿No han estudiado, no han conocido, no han escuchado lo que va a suceder? Los trata de centrar en la situación vivida. Todo esto debía acontecer, dice Jesús. A veces entramos en la rutina de la vida diaria y nos llenamos de actividades, participamos de los cultos, pero olvidamos lo central, nuestra relación cercana y directa con Cristo. Por eso el Señor nos reenfoca en cuál es el centro, qué es lo específico, qué es lo necesario. Él los trae de vuelta. Enfóquense, ¿cuál es el mensaje? ¿A dónde vamos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que va a pasar? Al llegar a Jesús, al llegar al lugar allá, a Emaús, justamente el Señor no quiere incomodarlos y les sugiere que Él va a seguir su camino. Les sugiere esto porque no quería comprometerlos en que le dijeran que se quede en su casa. A veces uno pone en compromiso a la gente. Entonces le dijo, no, yo sigo mi camino. Y dice así el versículo 28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. El hospedar era algo muy importante en la cultura hebrea. El hospedar era algo que era como un honor poder hospedar a alguien, poder decirle a alguien, pasa a mi casa, quédate, te voy a atender. Aún si vemos bien, el apóstol Pablo lo pone como uno de los dones. Dice justamente el apóstol, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces, el hospedar era algo como un compromiso que la gente se hacía, pero que era algo que ellos valoraban, tanto el que lo daba como el que lo recibía. Por otro lado, Jesús, al decir él que él seguía y ellos tener que insistirle, quiere decir que él no dijo sí, sí, enseguida, ¿verdad? Sino que ellos le insistieron, nos muestra que Jesús no entra a la fuerza a ningún lugar, y menos a nuestras vidas. Jesús está allí, siempre cerca, esperando. Pero Él no va a entrar a la fuerza a nuestro corazón. Dice, Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y le abre, Él entra. Y eso es siempre, siempre. Él está allí y espera que nosotros le abramos la puerta, espera que nosotros le demos la oportunidad, que nosotros le pidamos la dirección, que nosotros nos sometamos a Él. Pero Él no va a hacer nada a la fuerza. Por otro lado, Él quiere ser invitado. Él quiere que nosotros le hagamos ese lugar, que nosotros lo dejemos participar en nuestra vida. Dice en el versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Al compartir los alimentos, al llegar el momento de compartir los alimentos, los hospedaron, prepararon algo que comer y cuando llegó el momento, no era un tiempo de comunión como lo hacemos nosotros, ni fue la otra última cena, sino que era un tiempo de compartir, después de un largo viaje, una comida. Pero dicen que cuando en ese tiempo íntimo Jesús
bendijo los alimentos y tomó el pan, ellos reconocieron allí a Jesús. Había algo, una forma peculiar que usaba Jesús, sus palabras, sus formas, y sus ojos fueron abiertos. Reconocieron allí que Jesús estaba frente a ellos, pero en el momento Jesús desapareció. Es así que ese forastero, desconocido e ignorante de lo sucedido, al darle entrada a su hogar, se convirtió en ese amigo y salvador que tanto ellos lamentaban haber perdido. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó después de esto? Claro, uno se los imagina, ¿verdad? Estaban por comer y cuando ven eso, recapacitan, es Jesús. Y recapacitan y se fue. Querían haberlo retenido, ¿verdad? Espera, no te vayas. Pero no, dice que Jesús desapareció. Algo quería dejarles, ese mensaje, acá estoy, no están solos, no teman, no me he ido. Quiero bendecirlos, bendecir los alimentos, quiero bendecirlos a ustedes para que me vean a mí y me reconozcan. Al darse cuenta de lo sucedido, entonces dice que en el verso 32 se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? No tenían las Escrituras ahí, pero Jesús les hablaba y les hablaba de los profetas y les contaba cosas y ellos iban pensando, pero no se daban cuenta de alguien con tanta sabiduría, alguien que conocía, alguien que estaba afirmando algo de lo sucedido. ¿Cuántas veces escuchamos el mensaje, pero no le damos importancia? No permitimos que Dios nos hable y que nuestros corazones ardan. Escuchamos el mensaje como, otro mensaje más. O un consejo como otro consejo más. O nos ponemos a orar y leemos la Biblia en la mañana o en la noche o cuando hacemos nuestro tiempo con Dios. Y es un pasaje más. Qué linda historia. Me encanta. Esta historia siempre me gustó. Pero no dejamos que arda nuestro corazón con esa palabra, que podamos escuchar lo que realmente Dios quiere decir a nuestras vidas. Cuando estamos escuchando una predicación, una meditación, ¿qué quiere decirme, Señor? ¿Cómo aplico esto yo? ¿O lo estoy aplicando? Gloria a Dios. ¿O me falta? Que arda nuestros corazones al recibir la bendita palabra de Dios. Al darse cuenta de lo sucedido, dice que no esperaron más y fueron a compartirlo. Dice el verso 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ese grupo de discípulos que 4 años atrás eran totalmente desconocidos o conocidos así de vista, allí estaban, fueron a buscarlo, fueron a acercarse a él. Ese grupo que había convivido con ellos, ese grupo que, ¿vieron cuando ya se hace un grupo afín que empezamos? ¿Se acuerdan de tal cosa? ¿Se acuerdan ¿se acuerdan cuando pasamos esto? ¿Se acuerdan cuando Areli cumplió años? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Y nos acordamos de hechos, de cosas que vivimos y ya se hace un grupo afín. Ese grupo es el que ellos van a buscar. Van dirigidos hacia ellos. Estos 3 años juntos compartieron la vida y las enseñanzas de Jesús y eso los había acercado. Eso los había hecho que todos estuvieran enfocados en lo mismo. Todos sabían quién era Jesús. Él les había dado un sentido común a sus vidas y los había unido justamente en su vida de fe. No esperaron que amaneciera. ¿Se imaginan? Terminaban de hacer un gran recorrido. Venían muertos, ¿no? Ya de cansancio. Se sientan a la mesa, comen, se dan cuenta que Jesús. Voy a mensajear. Voy a mensajear a los discípulos y a decirle por WhatsApp: ¡hey! Estaba Jesús acá. Yo digo, si fuese hoy, una selfie, Jesús. Así me creen de que estuve contigo.
¿verdad? Hoy es otra cosa, ¿no? ¿Cómo haríamos? Hoy tomaríamos otra forma y enseguida, al toque, otros pueden saberlo. Pero en ese momento no había cómo. Había que volver al lugar. Pero claro, venían agotados porque venían con esa depresión. Pero al saber que Jesús vivía, yo creo que les inyectaron energía y salieron de regreso. Tenían que saber el resto de esta gran noticia. Había que contársela. Había que decirle lo que había sucedido. Era urgente compartir el gozo de haber estado con el Maestro y del saber que Él realmente estaba vivo. Su fe estaba fortalecida y la esperanza surgió. La muerte quedó atrás. La esperanza vuelve a ellos. La muerte va quedando atrás en el recuerdo. Ya no van a hablar de la muerte, sino que van a hablar de ese Jesús vivo que vieron. Al llegar con los discípulos, ellos estaban contando también sus propias experiencias. Dice que a Pedro se le había aparecido y esta historia no se narró, pero sí contaban que Pedro lo había visto. Y empezaron a contar las cosas que estaban viviendo, los hechos que Dios había hecho. Qué hermoso cuando podemos juntarnos y compartir la bendición de Dios en nuestras vidas. Cuando podemos contagiar a otros contándoles lo que Dios hizo en nosotros, lo que hizo esta semana, lo que hizo este mes, lo que hizo este año, lo que hizo en nosotros como cristianos. Cuando no podemos dejar pasar el tiempo por compartir con esos hermanos en la fe la bendición de lo que Dios hace o ha hecho o está haciendo por nosotros. Un camino de desesperanza, de muerte, es reenfocado al encontrarse con Jesús, al encontrar a ese Jesús que viene a acercarse a ellos, que viene a traerles luz, que viene a recordarles que todo esto era necesario. No se depriman, muchachos. Vamos, aliéntense, anímense. Esto tenía que suceder así. Que no nos gustó a ninguno, y creo que a Jesús fue el que menos le gustó, pero tenía que suceder, las Escrituras debían cumplirse. Pero ahora estoy vivo y estoy aquí con ustedes. No están solos, venía por el camino con ustedes, estoy aquí a la mesa con ustedes. No están solos. Qué maravilloso, qué lindo que es saber que este Jesús que amamos tiene ese interés personal, tiene ese cuidado, que a pesar de que estemos pasando la peor de las dificultades, está allí, no nos deja, va caminando al lado nuestro. Quiere decirnos, esto era necesario, esto tenía que pasar, esto pasó por un descuido, por algo que hiciste. Pero enfócate de nuevo. ¿Cuál es el camino a seguir? Estoy vivo para declarar todas las cosas. Estoy vivo para acompañarte a donde quiera que vayas. Qué mensaje transformador, qué mensaje tan vívido. Yo me imagino el gozo de estos hombres, de estas personas que iban acabadas y vuelven gozosas por ese encuentro precioso con el Señor Jesucristo. Pongámonos de pie. Y que podamos pensar en qué lugar está Jesús. ¿Está en el camino? ¿Está dentro de nosotros? ¿Le hemos dejado entrar dentro de nuestra vida? ¿Vamos con Él adelante? ¿Sabemos que Él está allí? ¿O todavía necesitamos invitarlo? Él está allí, esperando que lo invitemos, esperando que nos consagremos, que le pongamos toda nuestra vida en sus manos. Él es Dios y Él está vivo. Querido Dios y Padre,
Te damos gracias en esta noche. Gracias, Dios, por estos mensajes preciosos que tú dejaste en tu palabra. Gracias, Señor, porque así como estos personajes que veíamos hoy fueron transformados y cambiados, así un día tú cambiaste nuestra vida. Así un día que nuestra vida estaba sin sentido, sin rumbo, tú le diste un nuevo enfoque. Tú nos pusiste en el camino correcto. Gracias, Señor. Gracias porque estás allí y quieres seguir haciéndolo. Quieres seguir compartiendo con nosotros. Quieres seguir tomando nuestra vida, guiarla y ayudarnos a seguir adelante. Bendícenos, Señor, en esta noche. Que tu presencia sea con nosotros. Que tu Espíritu sea con nosotros. Que podamos gozarnos al contar las maravillas que tú haces en nuestras vidas. Gracias porque desde el día que te conocimos, desde el día que te dimos el primer lugar, tú nos has reenfocado, tú nos has ayudado, tú nos has guiado, sostenido y nos has acompañado hasta aquí. Gracias. Glorificamos tu nombre, Señor. Glorificamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Y damos gracias, gracias, infinitas gracias, porque tú eres un Dios vivo, un Dios que permanece para siempre. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.